Bien, vamos a ver lo que es los tipos de cambio, ¿no? Los tipos de cambio eh, que se manejan, ¿no? Dentro de lo que es el comercio internacional, ¿no? Entonces, estos tipos de cambio nos va a permitir, ¿no? Analizar luego lo que son las exportaciones y las importaciones, ¿no? Y también nos va a permitir hacer un análisis sobre lo que es la balanza de pagos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar entonces diciendo de que los tipos de cambio, ¿no? En el comercio internacional eh, permiten, ¿no? Determinar una terminología, un sistema de tipo de cambio fijo, flexible, ¿no? Un análisis cambiario también que vamos a ver, un análisis de tipo de cambio con perturbación real, ¿no? Variación del flujo monetario, la competitividad y vamos a ver una estrategia de cómo se puede aplicar una política de empobrecer, ¿no? Al país extranjero, ¿no? Dentro de lo que es el tipo de cambio, ¿no? Para los administradores, ¿no? De empresas, para la gerencia de una empresa, ¿no? Nos va a permitir, obviamente, siempre tomar decisiones estratégicas, ¿no? Sobre las posibilidades de exportación e importación, ¿no? En base a una apreciación y depreciación de nuestra moneda. Lo que se contempla, ¿no? En un análisis a partir de las variaciones monetarias y gastos públicos, es decir, considerando el manejo de la política monetaria y política fiscal, ¿no? Que permite estabilizar la economía con respecto a los extranjeros, ¿no? Con análisis sobre los datos, ¿no? Que nos brinda siempre el Banco Central, ¿no? Asimismo, el tipo de cambio, ¿no? Una definición precisa nos dice que es la cantidad, ¿no? Sí, la cantidad de unidades monetarias de un país que se cambia por una unidad monetaria extranjera, ¿no? Esa es una definición concreta, ¿no? De lo que es el tipo de cambio, la cantidad de unidad monetaria que se cambia por una eh, unidad monetaria extranjera, ¿no? Bien, los tipos de cambio, ¿no? Aparecen en el año 1970 como un sistema de tipos de cambio fijo, pero ocurre un decreto en el año 1985, que es el decreto 21060 en Bolivia, ¿no? Donde se cambia la terminología, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Eh, Se habla ya no de una revaluación o devaluación, eso es en la década de los 70 se utilizaba cuando los tipos de cambios eran fijos. Hoy en día los tipos de cambio ya son, tienen un carácter flexible, ¿sí? Luego vamos a ver por qué son flexibles y la terminología cambia, ya se habla de una apreciación y una depreciación. En cuanto a su terminología de tipo de cambio fijo, se utiliza, como les decía, en tipos de cambio fijo de evaluación y revaluación. En el fondo es lo mismo, ¿no? Lo que sí cambia es algunos aspectos. Por ejemplo, la devaluación se da cuando sube el precio de la moneda extranjera, mientras la depreciación en tipos de cambio flexible consiste en abaratar la moneda nacional, es decir, es más barata la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera. Es lo mismo, ¿no? Subir el precio de la moneda extranjera o es reducir el precio de la moneda nacional, ¿no? O abaratarla. Mientras una apreciación se da cuando la moneda nacional se encarece con respecto a la moneda extranjera, ¿no? Solamente es terminología, ¿no? Entonces, los sistemas de tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Se da con intervención del gobierno y el gobierno interviene a través del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, el tipo de cambio flexible no se fija a través de la oferta y demanda de divisas, ¿no? Las divisas hemos dicho que es el dinero que tiene mayor poder o aceptación en el comercio internacional, ¿no? Y se habla de dos tipos de fluctuaciones, ¿no? Una fluctuación sucia y una fluctuación limpia, ¿no? Dentro de lo que es los tipos de cambio
flexible, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el tipo de cambio flexible de fluctuación sucia es con el tipo de cambio lo fija el gobierno, ¿no? Como un tipo de cambio oficial. Y luego ya se determina a través de la libre oferta y demanda. Sin embargo, cuando hablamos de un tipo de cambio flexible con fluctuación limpia, ¿no? Entonces estamos diciendo que se fija solo en el libre mercado de divisas, ¿no? Eh, Cuando hablamos de fluctuación limpia o sucia, ¿no? Vamos a decir que Bolivia en sí tiene un tipo de cambio netamente flexible, pero con fluctuación sucia. ¿Por qué es con fluctuación sucia? Porque aquí lo vamos a colocar en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Sí, es el gobierno, ¿sí? Es el gobierno quien coloca el tipo de cambio oficial. Si ustedes van a las entidades financieras y lo que hacen, ¿no es cierto? La información financiera que se da generalmente en los medios de comunicación dice tipo de cambio oficial del dólar estadounidense es de 6.96, dice, ¿no? Para la venta 6.98 y para la compra 6.95. Entonces, eso cuando nos dice eso, cuando hay un tipo de cambio oficial, quiere decir que el gobierno de alguna manera interviene en el tipo de cambio oficial. Luego, para la compra o para la venta ya se regula en el mercado, ¿no? Entonces van, por ejemplo, a estas calles donde donde están los librecambistas que se denominan. Entonces ustedes pueden ver ahí la oferta y la demanda. Les van a vender 6.98 y si hay mucho dólar, le van a bajar el precio, le van a dar hasta 6.96, 6.95, 6, ¿no? Entonces, se negocia en el libre mercado. Por eso es que Bolivia maneja un tipo de cambio de fluctuación sucia, ¿no? Flexible. Entre los indicadores del tipo de cambio que se conoce, tenemos tipo de cambio nominal, ¿sí? Un tipo de cambio nominal. Este tipo de cambio nominal se denomina también tipo de cambio liberal, ¿no? Que representa la cantidad de moneda nacional que se paga por una unidad de moneda de mayor poder, que es en este caso la divisa. Por ejemplo, ¿no? El tipo de cambio de 6.96 bolivianos por un dólar americano. Entonces es un tipo de cambio nominal. Los tipos de cambios bilaterales es cuando se da entre dos monedas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio de 4.27 bolivianos por un peso argentino. Hoy en día está 0.40, 0.33, ¿no? Bolivianos por un peso. Cambió bastante, ¿no? Sí, este dato, por ejemplo, es del año 2016, más o menos. Muchas veces, como país nos interesa conocer el índice del tipo de cambio con respecto a otros países. Por tanto, es importante considerar, ¿no? El tipo de cambio multilateral. Esto cuando se maneja mucho en el comercio internacional, cuando tenemos con muchos países negocios, entonces hay que calcular un tipo de cambio multilateral. Y el tipo de cambio multilateral no se denomina al tipo de cambio efectivo en este caso. Constituye el precio de una cesta representativa de monedas extranjeras donde cada uno, ¿no? Son ponderadas según su importancia. Estas monedas son, obviamente, las más representativas pueden estar, por ejemplo, ¿no? Pueden estar el yuan, el yen, ¿no? Japonés, el euro, ¿sí? Cruceros, etcétera, entre otros, ¿no? Podemos considerarlos varias monedas, ¿no es cierto? Y darle un peso y ponderar y determinar el tipo de cambio multilateral, ¿no? Eh, También existen otros tipos de cambio, ¿no? El tipo de cambio real. En este caso, el tipo de cambio real es un cociente, ¿no? Entre los precios extranjeros y los nacionales expresados en la misma moneda, ¿no? En una sola moneda. Este tipo de cambio real lo representamos con R, lo que va a medir es la competitividad de un país en el comercio internacional. Un país es competitivo con su producto cuando realiza más exportaciones. Esto lo podemos subrayar, ¿ya? O sea, cuando un país es más competitivo, ¿no? Cuando realiza
más exportaciones. Cuando un país exporta más de lo que importa, se puede llamar un país altamente competitivo. Entonces, ¿de qué va a depender? Del tipo de cambio real, ¿no? Y para este tipo de cambio real se aplica esta fórmula, ¿sí? Para medir la competitividad. Eh, R es el tipo de cambio real, va a ser igual al precio. E es el precio de la moneda extranjera expresado en nuestra moneda, ¿sí? P sub F es el precio extranjero, ¿sí? El precio extranjero. Y P va a ser el precio en nuestro país, ¿sí? Si el tipo de cambio real aumenta, ¿no? Porque el tipo de cambio es una función de estado, ¿sí? El tipo de cambio real, no se olviden, es una función de estado. ¿Qué significa una función de estado? Una función de estado es aquella que va cambiando en función o en relación al tiempo. Entonces, estos cambios se tienen que ver en un determinado tiempo. Por eso es que decimos aquí, si el tipo de cambio real aumenta, significa que existe una depreciación real. Esto, por lo tanto, favorece a las exportaciones. Si favorece a las exportaciones, entonces quiere decir que el país se vuelve más competitivo, ¿no? En cuanto a lo que es este producto, ¿no? Bien, asimismo, tenemos nosotros las políticas, ¿no? Un análisis de las políticas cambiarias, ¿sí? Ya, bueno, aquí tienen algunos datos, ¿no? De comportamiento entre los tipos de cambio nominal, ¿no? Y la inflación que tienen una relación, ¿no? Ya saben lo que es el tipo de cambio nominal, es aquella relación que tiene entre nuestra moneda nacional con respecto a las divisas, y eso influye también en la inflación, ¿sí? Aquí tenemos el tipo de cambio, ¿no? Con relación al tipo de cambio real y también con relación al tipo de cambio multilateral, ¿no? Unos datos. El tipo de cambio real, multilateral y los tipos de cambio bilaterales también aquí. Son algunos gráficos, ¿no? Que se puede observar, ¿no? La variación del tipo de cambio real con los socios comerciales, ¿no? Y multilaterales que tiene Bolivia, por ejemplo, ¿no? Desde Corea, México, Chile, Canadá, ¿no? Tiene algunos países, ¿no? Donde, con los que hace, ¿no? Comercio internacional. Y la política cambiaria, por ejemplo, desde el punto de vista del Banco Central de Bolivia, ¿no? Eh, nos va a proporcionar estos datos, ¿no? Eh, puede existir una posible causa, ¿no? De inflación, ¿no? Tomando en cuenta ciertas crisis, ¿no? De cambio climático, crisis alimentaria, inflacionaria, y como ahora en el tema de la pandemia, ¿no? Que tiene su efecto, ¿no? En la economía, ¿no? Por lo tanto, la apreciación cambiaria también se lo puede determinar de esta manera, ¿no? Que tenemos aquí una apreciación nominal, digamos, del boliviano, ¿no? Que se ha ido apreciando, ha ido bajando, el valor se fue siendo más barata con relación a la moneda extranjera, ¿no? Entonces, esta apreciación cambiaria, ¿no es cierto?, ha ido en descenso, por ejemplo, y cómo ha ido contribuyendo a la inflación esto, ¿no? La apreciación cambiaria. Luego tenemos aquí otros datos también de apreciación cambiaria que ha sido modesta, ¿no? Esto en los años 2007, por ejemplo, son datos estadísticos, ¿no? Aquí también tienen algunos valores del encaje legal, ¿no? Que también influyen, ¿no? En los tipos de cambio. Y luego tienen aquí también la apreciación cambiaria y la competitividad, ¿no? Que hemos hablado hace rato por el tipo de cambio real, ¿no? Tipo de cambio real es el que mide la competitividad de, de un país con respecto a otro, ¿no? Aquí tenemos la apreciación, por ejemplo, ¿no? De nuestros tipos de cambio en relación a las exportaciones FOB y a las importaciones SIP, que más adelante vamos a ver lo que es exportaciones FOB e importaciones SIP, ¿no? La apreciación cambiaria, tengo aquí, ¿no? Para mejorar la competitividad, ¿no? Se requiere otro tipo de políticas, ¿no? Que mejoren. Por ejemplo, no solamente apreciar la moneda, sino también que se requiere la institucionalidad, ¿no? Del sector público,
la productividad en todo el sistema industrial productivo, ¿no? De las empresas, la innovación, ¿no? Por parte de las investigaciones que hacen las universidades y la adaptación tecnológica, sobre todo, ¿no? Con las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí tenemos algunos datos también, ¿no? De competitividad global, que es muy interesante, ¿no? Y aquí vamos a hacer un análisis, ¿no? De los tipos de cambio flexible. Los tipos de cambio flexible, ¿no? Vamos a tomar cuenta el análisis que se hará con la movilidad perfecta del capital, donde todos los países en el comercio internacional hacen que su tasa de interés sea casi igual al extranjero y esto permitirá lograr el equilibrio externo, ¿no? Eh, para lograr el equilibrio externo se dijo que la balanza de pagos debe ser igual a cero. Entonces aquí aparecen dos fenómenos, ¿no? Haciendo un análisis de tipos de cambio flexibles se puede dar una perturbación real y una variación monetaria. La perturbación real se dará a través de un aumento de los gastos de gobierno. Cuando el gobierno aumenta sus gastos, ¿no? Ya hace mayor gastos, ¿no? Como estos gastos de gobierno, por ejemplo, se hacen cuando el gobierno empieza a hacer mayores construcciones de colegios, escuelas, canchas, estadios, coliseos, hospitales, caminos. Entonces se va a generar una perturbación real. Pero cuando se hace el aumento de la cantidad de dinero, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a generar una variación monetaria, cuando el gobierno inyecta más dinero, ¿no es cierto?, en la economía, entonces se va a dar una variación monetaria. Por, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, ¿no? Por ejemplo, una perturbación real, ¿no? Hemos dicho que se va a aumentar los gastos de gobierno. ¿Y cómo se aumentan los gastos de gobierno? Cuando el gobierno hace mayor inversión en colegios, canchas, carreteras, ¿no? Escuelas, etcétera. Y eso es lo que va a generar, en este punto hay un equilibrio, obviamente la balanza de pago está igual a cero, va a generar una mayor producción, lleva a ser para nosotros producción, ¿no? Se va a producir más, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés se va a ubicar en otro equilibrio, ¿no? Es prima. Y cuando sube la tasa de interés, entonces lo que va a generar es una apreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio se aprecia. ¿Qué significa una apreciación del tipo de cambio? Hemos estudiado ya hace un momento. La apreciación del tipo de cambio significa que nuestra moneda se hace más barata con relación a la moneda extranjera, ¿no? Entonces, perdón, es lo contrario, se hace más cara, ¿no? La apreciación. ¿Sí? Se hace más cara nuestra moneda con relación a la moneda extranjera. Y al hacerse más cara nuestra moneda, ¿no? O sea, ¿no? Se aprecia nuestra moneda, entonces la perturbación real se hace cada vez inefectiva. ¿Por qué inefectiva? Aparentemente, pareciera que está aumentando la producción. Miren, si ustedes aumenta la producción de Y, aquí se puede desplazar a Y', pero en realidad por esa apreciación, ¿no es cierto? Ya va a volver esta recta a su punto original, ¿sí? ¿Y por qué retorna a su punto original? Si bien la apreciación hemos dicho que favorece, ¿no? Una apreciación favorece a las importaciones. Cuando nuestra moneda se hace más caro, ¿no es cierto? Entonces lo que hace de que, o sea, con respecto a la moneda extranjera, ¿no? Hace de que los bolivianos, los residentes en Bolivia, puedan comprar productos más baratos en otro país. Es el caso típico y un ejemplo interesante para esta explicación, el caso Argentina versus Bolivia. Bolivia tiene una apreciación con respecto a la moneda argentina. Entonces, por ejemplo, ¿dónde conviene comprar productos? Arroz, fideo y otros productos. Obviamente en la Argentina es más barato. Entonces, como se va comprando más productos, ¿no es cierto?, del extranjero, todo lo que vamos haciendo es que en nuestro país vamos a ir disminuyendo nuestra actividad industrial y productiva. Es decir, si queremos, vamos a poner el ejemplo de el arroz y el fideo, nada más. Si aquí tenemos industrias de arroz y fideo, ¿no es cierto? Sí,
Entonces, estas industrias del arroz y fideo van a bajar su producción. ¿Por qué van a bajar su producción? Porque el tipo de cambio está apreciado con relación a la Argentina. Entonces, conviene irse a la Argentina y traerse más arroz y más fideo, ¿no? Y venderlo aquí en la Víbora Negra, que es un mercado negro, a precios baratos. Entonces, lo que va a ir en detrimento de nuestra producción y esa apreciación lo que va a hacer reducir los niveles de inversiones en este sector y a su vez va a disminuir la producción. Por tanto, la recta IS va a retornar a su equilibrio original. Por tanto, no existió ningún tipo de mejora en la producción. Por eso la perturbación es inefectiva en un tipo de cambio flexible. Sin embargo, cuando hay un aumento en la cantidad de dinero, aquí ya la figura cambia. Partimos del origen, aquí, ¿no? Este es el origen, aquí no hay problema, aquí está todo en equilibrio, la balanza de pagos es igual a cero, ¿sí? Pero cuando hay una cantidad, un aumento en la cantidad de dinero aquí, ¿no? LM, ¿sí? La recta LM, aumenta el dinero, ¿no es cierto? Eso lo que va a generar, ¿qué es? Va a disminuir la tasa de interés, ¿no? Entonces se desplaza LM prima, si ustedes observan la recta LM prima, reduce y la tasa de interés baja. Y al bajar la tasa de interés, de alguna manera aumenta la producción, ¿no? Aumenta, y mayor producción, ¿sí? Ya, porque cuando baja las tasas de interés favorecen a las inversiones, ¿no? Cuando la tasa de interés es baja en el sistema financiero, lo que hacen es invertir más porque conviene, ¿no? Las tasas de interés son bajas, ¿no? Conviene sacarse créditos y hacer inversiones, ¿no? Entonces, la producción va a aumentar, ¿sí? Pero a su vez, al bajar la tasa de interés, lo que va a generar en el tipo de cambio, ¿no? Flexible, una depreciación de nuestra moneda. Eso quiere decir, cuando hay más dinero, ¿sí? Más dinero en la economía, eso hace bajar la tasa de interés, ¿no es cierto? Y va a generar una depreciación del tipo de cambio. ¿Y qué significa una depreciación? ¿No? Se deprecia, ¿no? La depreciación hemos dicho que no es nada más que nuestra moneda, el precio de nuestra moneda se hace más barato, ¿no? Con relación al extranjero. Por lo tanto, significa una depreciación que nuestros productos o nuestros servicios son más baratos aquí en Bolivia que en el extranjero, ¿no? Entonces, si son más baratos, ¿no es cierto? Aquí, entonces, vamos a asumir que aquí es más barato. Comparemos, por ejemplo, con otro país. A ver, comparemos Bolivia con Venezuela. Si aquí en Venezuela es más barato nuestro producto, ¿no? Que en Venezuela o que en Perú o que Ecuador, por decirles. Entonces, lo que van a hacer los venezolanos, los ecuatorianos, ¿no? Los peruanos, van a ver a Bolivia como una economía donde se pueda comprar, nos van a querer comprar a nosotros mayor producción. Y eso significa para nosotros vender la producción, aumentar nuestra producción. Y para aumentar nuestra producción tenemos que aumentar inversiones. Y cuando hablamos de inversión y producción, estamos hablando del modelo IS, ¿no? Entonces, así que la recta IS se desplaza hacia la derecha y tiene una S prima, ¿sí? Se desplaza a la derecha. Entonces, por efectos de la depreciación de la moneda, el hecho de que favorece a las exportaciones, ¿no? Una depreciación favorece a las exportaciones, ¿no? Hace que el país sea más competitivo, eso hemos dicho, ¿no? Una depreciación real. Y al ser más competitivo, entonces el aumento de la cantidad de dinero se hace más efectivo, ¿no? Es más efectivo. Eso quiere decir que nuestra producción va a aumentar y no va a retornar a reducirse esta producción. Es buena esta política en tipos de cambio flexible. Y esto es lo que le está faltando a Bolivia, ¿no? Bolivia no ha depreciado el tipo de cambio con respecto al dólar americano, por eso es que no hay incentivo a las exportaciones, ¿no? Desde un punto de vista de las divisas, ¿no? Eso está fallando en Bolivia, ¿sí? Entonces lo que queremos es que el dólar
el boliviano con respecto al dólar se deprecia, que sea 1, 2, 3 puntos cuando se deprecia, ¿no es cierto? O sea, baje, se hace más barato nuestra moneda con relación a la divisa en este ejemplo. Entonces Bolivia se va a hacer más competitivo, va a poder exportar más productos, ¿sí? ¿Ya? En este caso, ¿no? Se hizo una apreciación y, ¿no? Entonces es difícil de hacer las exportaciones, sobre todo afectó también las exportaciones del gas, ¿no? Del petróleo con los países de Argentina, Brasil, ¿no? Porque estaban tan caros aquí en Bolivia, el barril de petróleo estaba a 100. Luego ya en otras economías, por ejemplo, de Arabia Saudita, han ido bajando su moneda y han ido depreciando y volvió más barato el petróleo, llegó hasta 30. En Estados Unidos, no van a creer, en épocas de la pandemia o al inicio de la pandemia del año pasado, el, el barril de petróleo estaba con signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba por debajo del cero, es decir, te estaban regalando petróleo, ¿no? ¿Por qué significa negativo en una economía, en una industria? Cuando es negativo, esto significa que habían costos de almacenamiento, tenían tanto petróleo, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? Tantas reservas que ya les generaba costos de almacenamiento, ¿sí? De mermas, de derrame, entonces le era más caro mantener el producto que salga, entonces lo que querían es regalar, o sea, te regalaban el petróleo, que quienes quieren llevarse, pero como estábamos en esta pandemia, nadie tenía para comprar, digamos, ese petróleo barato. ¿Por qué se vuelven baratos los productos? Por el tipo de cambio, por la depreciación. Entonces, esto hace más competitivo, pero se llegó a extremos de que el petróleo llegó por debajo de cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es por estos efectos de tipos de cambio flexible, ¿no? Entonces, aquí aparece una política, ¿no? De empobrecer al vecino. Por ejemplo, ¿cómo funciona esta estrategia? Esto de estrategia funciona a través del aumento de la cantidad de dinero, ¿no? Se trata de depreciar nuestra moneda, ¿sí? Continuamente. Si Bolivia, por ejemplo, constantemente va depreciando con relación a Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, lo va haciendo más barato nuestra moneda, por ejemplo, ¿no? Al extranjero, ¿sí? Con el fin de incrementar las exportaciones. No se olviden que en una depreciación favorece a las exportaciones. ¿Por qué favorece? Porque nuestro producto se hace barato. Y en el comercio internacional, ¿qué busca en el comercio internacional? Los inversionistas buscan productos baratos, el precio. Eso mide, es un indicador de relaciones comerciales. Sin embargo, la tasa de interés es un indicador de relaciones financieras, ¿no? En el comercio internacional. Entonces, se incrementan las exportaciones, esto ocasiona, ¿no? Un detrimento en la producción. O sea, va a reducir, quiere decir, ¿no? ¿Ya? Va a afectar a la producción y a la renta extranjera, ¿sí? Si nosotros lo hacemos más barato, por ejemplo, nuestros productos, ¿no? Arroz, fideo con respecto a la Argentina, lo que va a hacer Argentina es comprarnos a nosotros y van a empezar a cerrar las industrias del fideo y del arroz en Argentina. Por tanto, muchas empresas extranjeras, ¿no? Entrarán, dicen, quiebra y tendrán que despedir a sus empleados. Cuando una empresa entra en quiebra, disminuye la producción, sabemos nosotros como administradores de empresas, se va a despedir empleados, trabajadores, ¿no? Se tienen que despedir. Esto implica exportar desempleo, ¿no? Eso hacen a veces muchos países con nosotros. Sus monedas lo deprecian con respecto a la nuestra y nos van generando, ¿no? En Bolivia hay una experiencia, por ejemplo, el área de textil, ¿no? Los americanos empezaron a vender ropa americana y las empresas aquí empezaron a reducir su personal y, bueno, prefieren más la ropa americana que la ropa industria nacional, ¿no es cierto? Pero hoy en día está prohibido esa importación de ropa americana, pero no sé cómo entra hoy en día. Eso lo vamos a ver más cuando entremos a ver gestión aduanera, ¿no? Ahí vamos a ver ya otros temas sobre lo que es el tema de la nacionalización, ¿no? El tema del contrabando, etcétera, etcétera. Bien, estas son algunas conclusiones, ¿no? De este análisis que se hizo, ¿no? Sobre los tipos de cambio, ¿no? Y decir que las compras de divisas por parte del Banco Central de Bolivia en el mercado cambiario, ¿no es cierto? Bolivia han impedido que el boliviano se aprecie, ¿no? O sea, el Banco Central compra mucho, mucho dólar. Sí, nuestra moneda no se apreció.
¿no? Por eso es que se mantiene constante nuestra moneda, no sufrió ni una apreciación ni una eh, depreciación, ¿no? ¿Sí? Bien, por eso es que aquí se recomienda que Bolivia debe volver, ¿no? Una política de una depreciación cambiaria, ¿no? Que tuvo pleno éxito en los periodos. Por ejemplo, en este año del 85 al 2005, Bolivia exportaba, ¿no? Muy bien sus productos, ¿sí? Pero hoy en día no se puede hacer eso por estos tipos de cambio flexible, ¿no? Ya, entonces, un comentario, ¿no? Final que hace. Por otro lado, el Banco Central de Bolivia tiene pleno control de este vital precio, ¿no? Para la economía boliviana, ¿no? Es una economía muy abierta y dolarizada, sobre todo, ¿no? Hace que las exportaciones más las importaciones en Bolivia representen casi el 75% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Sí? Y también representa el 70% de los créditos, ¿no? En moneda extranjera, ¿sí? Tengo aquí una tareita para que ustedes lo puedan hacer sobre alguna investigación sobre los tipos de cambio de importación, pero del país donde ustedes están importando, ¿no? Pero no quiero que me presenten porque ustedes se martirizan, ¿no? Al hacer esta tareita. Simplemente los que desean investigar lo pueden hacer, ¿no? Para entender lo que es más un tipo de cambio un tipo de cambio, lo importante es tener claro lo que es un tipo de cambio nominal, un tipo de cambio bilateral, un tipo de cambio eh, real, ¿no? El más importante es el tipo de cambio real porque nos permite la apreciación y la depreciación del tipo de cambio. Y esto nos permite hacer un análisis, sobre todo en una economía de tipo de cambio flexible, ¿no? En tipos de cambio fijo no nos corresponde hacer el análisis porque la gran mayoría de los países latinoamericanos están viviendo un tipo de cambio flexible. Solo en épocas, la década de los 70, solo gran parte de las economías vivían un tipo de cambio fijo, porque gran parte de las economías y del comercio internacional estaban gobernados, digamos, los países eran gobernados por dictadores, ¿no? Entonces eran gobiernos militares sobre todo. Entonces tenía otro tratamiento. Hoy en día estamos todavía en la libre oferta y demanda, ¿no? De productos, aunque se hayan derogado algunos artículos del Decreto Supremo 21060, pero aún seguimos en un tipo de cambio flexible, ¿no? Con fluctuación sucia. Bien, con eso hemos terminado esta explicación. Espero que les haya gustado, ¿no? Sobre lo que es los tipos de cambio de la moneda, ¿no?